El polvo se levantaba en nubes densas bajo el sol implacable de Britania. Era el año 122 después de Cristo, y sobre las colinas verdes del norte de la isla más remota del Imperio Romano, decenas de miles de hombres sudaban, sangraban y morían construyendo algo que jamás había sido intentado en toda la historia de la humanidad. Una muralla de piedra que atravesaría un continente entero de costa a costa. 117 kilómetros de roca, cal y determinación imperial que separarían para siempre la civilización de la barbarie. Pero lo que nadie podía imaginar entonces era que esa barrera monumental no solo definiría el límite norte del mundo conocido, sino que desafiaría a generaciones enteras de guerreros que jurarían derribarla. ¿Qué hace que una estructura de piedra se vuelva inmortal? ¿Por qué los pictos, los britanos y posteriormente los escoceses fracasarían una y otra vez en sus intentos de destruir lo que el emperador Adriano había ordenado construir? La respuesta está enterrada bajo siglos de sangre, estrategia y una ingeniería tan brutal como brillante. El emperador Adriano era un hombre obsesionado con las fronteras. A diferencia de sus predecesores conquistadores como Trajano, quien expandió el imperio hasta límites casi insostenibles, Adriano creía en la consolidación. Cuando llegó a Britania en el año 122, encontró una provincia constantemente asediada por tribus que descendían desde las tierras altas, con una ferocidad que hacía temblar hasta a los legionarios más veteranos. Los pictos, como los romanos llamaban despectivamente a estos pueblos del norte, no eran bárbaros desorganizados. Eran guerreros formidables que conocían cada colina, cada valle, cada ruta de escape en ese territorio brutal. Atacaban campamentos romanos con la precisión de lobos hambrientos, desaparecían en la niebla antes de que pudiera organizarse una respuesta, y reaparecían semanas después, a cientos de kilómetros de distancia. Adriano tomó una decisión radical. En lugar de continuar persiguiendo fantasmas en las brumas del norte, construiría una frontera física tan imponente que se convertiría en la declaración arquitectónica más clara jamás hecha. Aquí termina Roma y más allá solo existe el caos. El proyecto era demencial en su escala. La muralla debía atravesar 117 kilómetros desde el estuario del río Tyne, en el este, hasta el Solway Firth, en el oeste, cortando literalmente la isla en dos. Pero Adriano no simplemente quería una valla, quería una declaración de permanencia. Las órdenes fueron enviadas a las legiones estacionadas en Britania. La Legio II Augusta, la Legio VI Victrix y la Legio XX Valeria Victrix. 15.000 legionarios más otros 15.000 trabajadores auxiliares comenzaron la construcción más ambiciosa que el imperio había emprendido en décadas. Pero antes de colocar una sola piedra, los ingenieros romanos estudiaron el terreno con obsesiva meticulosidad. Eligieron el punto más estrecho de la isla, donde las colinas naturales ofrecían ventajas defensivas adicionales. Trazaron la ruta exacta, asegurándose de que la muralla aprovechara cada escarpa, cada precipicio, cada accidente geográfico que pudiera multiplicar su efectividad. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La construcción comenzó simultáneamente en múltiples puntos, a lo largo de la ruta proyectada. Cada legión tenía asignada su sección, y la competencia entre ellas era feroz. Los comandantes sabían que el emperador mismo vería las inscripciones en cada segmento completado, marcando qué unidad había construido, qué tramo. El orgullo militar romano convirtió la obra en una carrera mortal. Los hombres trabajaban desde el amanecer hasta que la oscuridad hacía imposible continuar. Extraían piedra de canteras locales, algunas ubicadas a varios kilómetros de la línea de construcción.
Cada bloque debía ser cortado con precisión, transportado por caminos improvisados y colocado en su lugar exacto. Pero la verdadera genialidad de la muralla de Adriano no estaba en su altura o longitud, sino en su grosor y su complejidad estructural. En su punto más robusto, la muralla alcanzaba 3 metros de ancho en la base, 3 metros de piedra maciza. No era simplemente un muro, era una masa de ingeniería diseñada para absorber impactos, resistir asedios y desafiar cualquier intento de derribarla mediante fuerza bruta. Las piedras exteriores eran bloques cuidadosamente tallados que encajaban entre sí, mientras que el núcleo interior consistía en una mezcla de piedras más pequeñas cementadas con argamasa de cal. Esta técnica creaba una estructura monolítica que distribuía el peso y la presión de manera uniforme. Cada milla romana, aproximadamente cada 1500 metros, se construyó un pequeño fuerte conocido como Mille Castle. Estos no eran simples torres de vigilancia. Cada Mille Castle podía albergar entre 8 y 32 soldados permanentemente, funcionando como mini fortalezas desde las cuales patrullas podían desplegarse instantáneamente. Entre cada par de Mille Castles se erigieron 2 torres de señalización, creando una red de comunicación visual que permitía transmitir mensajes a lo largo de toda la muralla en cuestión de minutos, mediante fuego durante la noche o humo durante el día. Pero la muralla era solo el comienzo del sistema defensivo. Al norte de la estructura principal, los ingenieros excavaron una zanja defensiva de 6 metros de ancho y 3 metros de profundidad con un perfil en forma de V. Las paredes de esta zanja se cortaron en ángulo para hacer casi imposible el ascenso, y en muchos tramos se llenó parcialmente con estacas afiladas. Al sur de la muralla, paralelo a ella, correría eventualmente otro foso masivo conocido como el Vallum, una zanja de casi 20 metros de ancho flanqueada por terraplenes de tierra. Esta segunda línea no tenía propósito defensivo directo. Era una demarcación administrativa que definía la zona militar romana y servía para controlar el tráfico civil. Mientras tanto, al norte de la línea de construcción, los pictos observaban con creciente alarma. Al principio, las tribus consideraron el proyecto romano una locura temporal. ¿Cómo podían estos invasores del sur pensar que unas cuantas piedras apiladas los detendrían? Los pictos eran maestros de la guerra de guerrillas, especialistas en aparecer de la nada y desvanecerse como espectros. Pero conforme los meses se convertían en años y la muralla crecía inexorablemente, la realidad comenzó a asentarse. Los romanos no estaban construyendo una defensa temporal, estaban dibujando una línea permanente en la tierra misma. Los primeros ataques contra la muralla en construcción fueron devastadores para los pictos. Los legionarios, anticipando precisamente estas incursiones, habían fortificado sus campamentos de construcción con empalizadas de madera y zanjas profundas. Cuando las tribus del norte descendieron esperando encontrar trabajadores indefensos, se toparon con soldados profesionales formados en testudo, la formación de tortuga, que convertía a cada unidad en una fortaleza móvil de escudos entrelazados. Las jabalinas romanas, los pila, llovieron sobre los atacantes mucho antes de que pudieran acercarse lo suficiente para usar sus propias armas. Las bajas fueron horrendas para los pictos, mientras que los romanos apenas registraron pérdidas. Pero ¿qué hacía realmente tan formidable a esta muralla que estaba tomando forma? La respuesta estaba en cada decisión de ingeniería. La altura final de la estructura variaría entre 4,5 metros y 6 metros dependiendo del terreno, suficiente para hacer imposible el escalamiento sin equipamiento especializado. En la parte superior correría un parapeto con almenas, permitiendo a los defensores lanzar proyectiles mientras permanecían protegidos.
El ancho de 3 metros en la base no solo proporcionaba estabilidad estructural, también significaba que cualquier intento de crear una brecha mediante arietes o herramientas de asedio requeriría romper metros y metros de piedra sólida compactada. Los años pasaron. 3, 4, 5 años de construcción incesante. Para el año 128, la muralla estaba sustancialmente completa en su forma original, aunque modificaciones y reforzamientos continuarían durante décadas. La inversión había sido monumental. Se estima que se utilizaron aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos de piedra. Miles de hombres habían muerto durante la construcción, algunos por accidentes laborales, otros por enfermedades, y muchos más por los constantes ataques de las tribus del norte que nunca dejaron de hostigar la obra. Pero ahora la muralla estaba en pie, y con ella 16 fuertes principales espaciados estratégicamente a lo largo de su longitud. Estos no eran los Mille Castles pequeños, sino fortalezas completas capaces de albergar entre 500 y 1,000 soldados cada una. Housesteads, Vindolanda, Birdoswald, nombres que se convertirían en legendarios. Cada fuerte estaba diseñado siguiendo el modelo estándar romano con su principia o edificio de comando, sus barracas, sus almacenes de grano, sus hospitales. Eran ciudades militares autosuficientes que podían resistir asedios prolongados. La guarnición total de la muralla en su apogeo alcanzó aproximadamente 9,500 soldados, principalmente unidades auxiliares reclutadas de las provincias. Aquí estaba el genio operacional romano. Sabían que usar legionarios ciudadanos romanos para guarecer permanentemente una frontera remota sería un desperdicio de recursos de élite. En su lugar, trajeron cohortes de todas partes del imperio, sirios, tracios, germanos, hispanos, galos, todos sirviendo juntos a lo largo de esta línea de piedra en el confín del mundo conocido. Los pictos y las tribus britanas del norte no se rindieron. Durante las primeras décadas, después de la finalización de la muralla, probaron cada debilidad concebible. Intentaron ataques nocturnos masivos, esperando escalar la muralla antes de que los romanos pudieran organizar una defensa efectiva. Fracasaron. El sistema de torres de señalización funcionaba demasiado bien, y en cuestión de minutos, soldados entrenados corrían hacia cualquier punto de intrusión. Intentaron túneles, cavando bajo los cimientos en la oscuridad. Pero los ingenieros romanos habían previsto esto también, construyendo la muralla sobre zanjas de piedra triturada que hacían el túnel extremadamente difícil, y las patrullas nocturnas detectaban los montículos de tierra fresca. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Después intentaron la corrupción. Emisarios pictos ofrecieron oro, ganado, incluso alianzas matrimoniales a comandantes romanos, a cambio de permitir paso a través de las puertas fortificadas en los Mille Castles. Algunos comandantes, especialmente en períodos de debilidad imperial, aceptaron sobornos menores, pero el sistema romano era demasiado redundante. Cada transacción a través de la muralla quedaba registrada, cada movimiento monitoreado por múltiples niveles de autoridad. Los comandantes corruptos eran identificados rápidamente y reemplazados, a menudo ejecutados por traición. Entonces las tribus intentaron el asedio de hambre. Si no podían cruzar la muralla, simplemente esperarían a que las guarniciones romanas agotaran sus suministros. Esta estrategia ignoraba completamente la logística romana. A lo largo de la muralla, detrás del Valum, corría una carretera militar de 16 pies de ancho que conectaba todos los fuertes. Convoyes de suministro desde el sur llegaban regularmente con grano, carne salada, vino, aceite, herramientas de reemplazo, armamento.
Los romanos habían construido almacenes masivos capaces de sostener guarniciones durante meses sin reabastecimiento externo. Los pictos podían esperar todo lo que quisieran. Los romanos comerían bien mientras lo hacían. La frustración de las tribus del norte crecía hasta convertirse en desesperación. Su mundo había sido partido en dos. Las rutas comerciales tradicionales que conectaban el norte con el sur ahora pasaban por puertas controladas, donde soldados romanos exigían tarifas, verificaban identidades, registraban cargamentos. La libre circulación que había definido la vida britana durante milenios simplemente dejó de existir. Familias quedaron divididas en lados opuestos de la muralla. Territorios de caza tradicionales se volvieron inaccesibles. La muralla no solo era una barrera física, era una amputación cultural. En el año 142, 20 años después de iniciada la construcción de la muralla de Adriano, el emperador Antonino Pío tomó una decisión que parecía validar todas las frustraciones pictas. Ordenó la construcción de una segunda muralla, 100 kilómetros más al norte, entre el Firth of Forth y el Firth of Clyde. La muralla de Antonino sería incluso más corta, solo 63 kilómetros, pero su ubicación empujaba la frontera romana profundamente hacia territorio picto. Para las tribus, esto representaba una nueva invasión, una nueva herida en su tierra. Pero la muralla de Antonino tenía una diferencia crucial con su predecesora. Estaba construida principalmente de turba y madera sobre una base de piedra. Era más rápida de construir, pero también inherentemente más débil. Los pictos lo notaron inmediatamente. Si la muralla de Adriano era prácticamente indestructible, esta nueva barrera parecía vulnerable. Y así comenzaron a planear no simplemente incursiones de hostigamiento, sino un asalto coordinado diseñado para demostrar que los romanos habían cometido un error fatal al sobreextenderse. El año 155 marcó el primero de varios levantamientos mayores. Confederaciones de tribus que normalmente se peleaban entre sí encontraron causa común contra el ocupante romano. Miles de guerreros pictos, botadinos y selgovae se concentraron en puntos específicos de la muralla de Antonino. Los ataques fueron simultáneos y feroces. En algunos sectores, los atacantes lograron lo impensable. Prendieron fuego a secciones enteras de la muralla de Turba, creando brechas por donde torrentes de guerreros se precipitaron hacia el territorio controlado por Roma. La respuesta romana fue brutal y metódica. El gobernador de Britania, Julio Vero, movilizó refuerzos desde el sur, incluyendo destacamentos de las legiones estacionadas más al sur y unidades auxiliares experimentadas. La lucha que siguió no fue una batalla única, sino una campaña de desgaste que duró meses. Los romanos no intentaron defender cada metro de la muralla de Antonino. En su lugar, se replegaron a puntos fortificados y lanzaron contraataques desde bases seguras, sangrando a los atacantes pictos mediante emboscadas y tácticas de tierra quemada. Para el año 162, la muralla de Antonino había sido abandonada. No porque hubiera sido destruida completamente, sino porque mantenerla era insostenible militar y económicamente. Los pictos habían ganado su primera victoria significativa, pero era una victoria pírrica. Los romanos simplemente se retiraron a la muralla de Adriano, la barrera original que jamás había sido seriamente amenazada, y allí se quedaron, consolidando, reforzando, haciendo la muralla aún más formidable de lo que había sido originalmente. Durante los siguientes 50 años, la muralla de Adriano se convirtió en algo más que una frontera militar. Se transformó en una zona económica. Vichy, asentamientos civiles, crecieron alrededor de cada fuerte mayor. Comerciantes, artesanos, prostitutas, taberneros, todos siguieron a los soldados. Familias de auxiliares se establecieron permanentemente. Niños nacieron y crecieron conociendo la muralla como el único mundo que existía. Para finales del siglo II, la muralla de Adriano
No era solo una estructura defensiva, era una sociedad híbrida donde romano y britano coexistían, comerciaban, se casaban y ocasionalmente se mataban. Pero las tribus del norte nunca olvidaron. Cada generación de guerreros pictos escuchaba historias de los ancianos sobre el tiempo antes de la muralla, sobre la libertad de movimiento, sobre la dignidad perdida, y cada generación intentaba nuevas estrategias para romper o flanquear la barrera que partía su mundo. En el año 180, bajo el emperador Cómodo, ocurrió uno de los mayores desastres militares romanos en Britania, cuando tribus del norte lograron destruir un fuerte completo y masacrar a su guarnición. Los detalles exactos se han perdido en la historia, pero las fuentes romanas hablan de miles de soldados muertos en una sola acción devastadora. El emperador envió a su general más capaz, Ulpio Marcelo, con órdenes de restaurar el orden sin importar el costo. Marcelo no se limitó a reparar defensas. Lanzó una campaña punitiva al norte de la muralla, penetrando profundamente en territorio picto. Sus legiones quemaron aldeas, capturaron ganado, esclavizaron poblaciones enteras. El mensaje era claro. Atacar la muralla tenía consecuencias que se extendían mucho más allá del campo de batalla inmediato. Para el año 184, la paz había sido restaurada, pero a un precio terrible en vidas de ambos lados. ¿Por qué los pictos continuaban intentando lo aparentemente imposible? Porque la muralla representaba algo más profundo que piedra y mortero. Era un símbolo de sumisión, una admisión permanente de que Roma era superior, de que ellos estaban relegados al mundo de afuera, de que su tierra había sido juzgada no lo suficientemente civilizada para ser incorporada. Cada generación de guerreros tenía que probar, al menos una vez, que podían desafiar ese veredicto. El siglo III trajo nuevos desafíos. El Imperio Romano entró en un período de crisis masiva con emperadores asesinados cada pocos años, legiones rebelándose contra Roma, fronteras colapsando en el Danubio y el Rin. La muralla de Adriano, aislada en el extremo norte del mundo conocido, recibió cada vez menos atención y recursos. Las guarniciones se redujeron, el mantenimiento se descuidó. Secciones de la muralla comenzaron a deteriorarse por simple negligencia. Los pictos lo notaron. Durante la primera mitad del siglo III, las incursiones aumentaron en frecuencia e intensidad. Pero descubrieron algo frustrante. Incluso una muralla de Adriano mal mantenida seguía siendo casi inexpugnable. El grosor de la estructura significaba que el deterioro era superficial. Las piedras exteriores podían aflojarse, el mortero podía erosionarse, pero el núcleo masivo de la muralla permanecía sólido. Intentar crear una brecha practicable requería semanas de trabajo intensivo con herramientas que los pictos simplemente no poseían en cantidad suficiente. Entonces adoptaron una estrategia diferente, la infiltración. Pequeños grupos intentaban escalar la muralla en noches sin luna, usando cuerdas y ganchos improvisados. Algunos lo lograban. Pero una vez al sur de la muralla, se encontraban en territorio profundamente hostil. Las vías romanas permitían rápido despliegue de fuerzas de reacción. Los vici estaban llenos de informantes. Los grupos de incursión pictos eran cazados sistemáticamente por unidades de caballería auxiliar que conocían el terreno tan bien como ellos. Para mediados del siglo III, un patrón se había establecido. Los pictos nunca lograban tomar y mantener siquiera 1 metro de territorio al sur de la muralla, pero los romanos tampoco podían pacificar completamente el norte. Era un empate militar, pero un empate que favorecía abrumadoramente a Roma porque la muralla continuaba haciendo exactamente lo que Adriano había diseñado: contener y canalizar el conflicto. Pero entonces, en el año 286, algo extraordinario sucedió. Un comandante romano llamado Caraucio, encargado de defender las costas de Britania contra piratas sajones,
se rebeló contra el emperador y declaró Britania un imperio independiente. Durante 7 años, Britania estuvo efectivamente separada de Roma. ¿Y qué pasó con la muralla de Adriano durante este período? Absolutamente nada. Continuó funcionando. Las guarniciones, ahora leales a Caraucio, continuaron defendiendo la frontera. Los pictos continuaron atacando. El sistema era tan institucionalizado que operaba independientemente de quién reclamara autoridad imperial. Cuando Roma finalmente reconquistó Britania en 296, bajo el emperador Constancio Cloro, encontraron la muralla intacta, pero las guarniciones agotadas y desmoralizadas. Constancio invirtió recursos masivos en restaurar la muralla a su antigua gloria. Secciones enteras fueron reconstruidas, los fuertes fueron renovados. Nuevas unidades auxiliares, reclutadas de tribus germánicas recientemente pacificadas, fueron traídas para reforzar las defensas. El siglo IV representó el último gran período de prosperidad para la muralla de Adriano. Bajo Constantino el Grande y sus sucesores, la frontera norte de Britania disfrutó de una estabilidad sin precedentes. Pero era una estabilidad frágil, dependiente del poder militar romano que se estaba erosionando en todos los frentes. Los godos presionaban el Danubio. Los persas amenazaban el este. Los francos y alamanes atacaban el Rin. Britania era cada vez más una prioridad menor. Y entonces llegó el año 367, conocido en las crónicas romanas como la conspiración bárbara. En una coordinación que debió requerir meses de planificación secreta, pictos del norte, escotos de Irlanda, sajones del continente y tribus britanas rebeldes del sur lanzaron ataques simultáneos contra Britania romana. Era el primer ataque verdaderamente coordinado multifrente que la provincia había enfrentado, y casi tuvo éxito. La muralla de Adriano se encontró bajo asedio simultáneo en docenas de puntos. Pero aquí la construcción masiva demostró su valor una vez más. Aunque los atacantes superaban enormemente en número a los defensores, no pudieron crear brechas suficientes lo suficientemente rápido. Los fuertes principales resistieron. Las torres de señalización continuaron funcionando, permitiendo que guarniciones aisladas coordinaran defensas. Y crucialmente, los almacenes de grano mantuvieron a los soldados alimentados durante semanas de asedio continuo. El emperador Valentiniano I envió a su mejor general, el conde Teodosio, con un ejército de campaña completo. Teodosio no intentó aliviar la muralla directamente. En su lugar, desembarcó al sur, consolidó fuerzas y luego lanzó una campaña metódica que destruyó a los atacantes pieza por pieza. Para finales de 368, el orden había sido restaurado, pero el hecho de que tal conspiración hubiera sido posible enviaba un mensaje claro. El poder romano estaba menguando. Durante las siguientes décadas, la muralla de Adriano continuó funcionando, pero cada vez más como una frontera administrativa que militar. Las incursiones pictas se volvieron menos frecuentes, no porque los pictos hubieran sido derrotados, sino porque el mundo romano mismo estaba colapsando. Para el año 400, las guarniciones de la muralla estaban compuestas principalmente por milicias locales, no soldados profesionales. El pago regular desde Roma se había vuelto irregular. El reabastecimiento de equipo prácticamente cesó, y entonces, en el año 410, llegó la orden que cambiaría todo. El emperador Honorio, acosado por visigodos que amenazaban Roma misma, envió un mensaje a las ciudades de Britania. Debían ver por su propia defensa. Roma se retiraba. Las legiones que quedaban en Britania fueron evacuadas para defender Italia. La muralla de Adriano, después de casi 3 siglos de servicio continuo, quedó sin guarnición imperial. Uno podría pensar que este era el momento que los pictos habían esperado durante generaciones. La muralla estaba finalmente indefensa.
podían cruzarla, destruirla, borrarla de existencia. Pero algo extraordinario sucedió. La muralla no cayó, no fue destruida sistemáticamente. ¿Por qué? Porque para ese momento, las comunidades que habían crecido a lo largo de ella durante 3 siglos dependían de su existencia para su identidad y economía. Los reinos britanos postromanos que emergieron continuaron usando la muralla como frontera. Los pictos, ahora formando el reino de Pictavia, reconocieron la conveniencia de una frontera establecida. Durante los siguientes 200 años, la muralla de Adriano se deterioró naturalmente. Las piedras fueron robadas por campesinos para construir casas, iglesias, cercas. Secciones colapsaron, la maleza la cubrió, pero su presencia física continuó definiendo el paisaje, y su legado como la frontera que jamás fue conquistada por la fuerza se consolidó en leyenda. En el siglo VII, cuando los anglos establecieron el reino de Northumbria, incorporaron la muralla en sus propias defensas. En el siglo XII, cuando escoceses e ingleses peleaban por territorio fronterizo, ambos bandos reconocían la muralla como una línea ancestral de demarcación. En el siglo XVIII, cuando estudiosos comenzaron a estudiar las ruinas sistemáticamente, descubrieron algo asombroso. En muchos lugares, la muralla todavía se mantenía en pie a alturas de 2 o 3 metros, casi 2 milenios después de su construcción. ¿Qué hacía a esta muralla tan indestructible? La respuesta estaba en cada decisión técnica que los ingenieros romanos habían tomado. El grosor no solo proporcionaba masa, distribuía cargas de manera que el colapso de una sección no propagaba fallas en cadena. La combinación de bloques externos, cuidadosamente tallados con núcleo de escombro cementado, creaba una estructura que era simultáneamente rígida y ligeramente flexible, capaz de absorber impactos sin fragmentarse. La elección de piedra local significaba que la muralla estaba químicamente compatible con el ambiente, minimizando erosión. El sistema de drenaje incorporado prevenía que agua congelándose y expandiéndose destruyera la estructura desde dentro. Pero más allá de la ingeniería, había algo psicológico. Los pictos, las tribus britanas, los escotos, todos enfrentaban una barrera que no solo era física, sino simbólica. Cada fracaso en derribarla reforzaba su aparente invencibilidad. Cada generación que crecía viendo la muralla en pie absorbía la idea de que algunas cosas construidas por el hombre podían ser permanentes, inmutables, eternas. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. ¿Lograron los pictos alguna vez romper la muralla de forma permanente? ¿Qué secretos de construcción emplearon los romanos que la hacen resistir incluso hoy? ¿Y qué lecciones sobre fronteras, identidad y el poder de la ingeniería podemos extraer de esta estructura que ha definido el norte de Inglaterra durante 2 milenios? La segunda parte revelará los intentos más desesperados de destrucción, las innovaciones defensivas que la hicieron progresivamente más formidable, y el legado que continúa hasta el presente, donde millones caminan cada año sobre las piedras que guerreros feroces no pudieron derribar. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La muralla de Adriano se alzaba sobre el paisaje britano como un testamento de piedra a la ingeniería romana, pero su historia, después de la retirada imperial en el año 410, es en muchos sentidos más fascinante que su periodo de servicio activo, porque aquí comenzaba la verdadera prueba. ¿Podría una estructura diseñada para ser mantenida por miles de soldados sobrevivir siglos de abandono, conflicto continuo y la entropía inexorable del tiempo?
La respuesta transformaría nuestra comprensión de lo que hace verdaderamente indestructible a una construcción humana. Los primeros años después de la retirada romana fueron caóticos. Los vici, los asentamientos civiles que habían crecido alrededor de los fuertes, no desaparecieron de la noche a la mañana. Las comunidades que habían vivido durante generaciones a la sombra de la muralla continuaron existiendo, pero ahora sin el paraguas de protección imperial. Algunas de estas comunidades intentaron mantener secciones de la muralla por cuenta propia, organizando milicias locales, reparando brechas menores, patrullando los mil castles abandonados. Los reinos britanos que emergieron del colapso romano vieron valor estratégico en la muralla. El reino de Reged, que controlaba gran parte del territorio al sur de la muralla en el oeste, incorporó secciones de la estructura en su propio sistema defensivo. El reino de Bernicia, predecesor de Northumbria, hizo lo mismo en el este. Para estas entidades políticas nacientes, la muralla representaba una frontera preexistente reconocida, algo escaso en un período donde todo estaba en flujo. Pero los pictos, ahora unificándose gradualmente en el reino de Pictavia al norte, finalmente tenían la oportunidad que habían esperado durante siglos. Sin legiones romanas defendiéndola, la muralla debería haber sido vulnerable. Y efectivamente, durante el siglo V, las incursiones pictas al sur de la muralla aumentaron dramáticamente. Sin embargo, algo extraordinario estaba sucediendo. Los pictos no estaban destruyendo la muralla sistemáticamente. ¿Por qué? La respuesta tenía múltiples capas. Primero, destruir 3 metros de grosor de piedra sólida requería herramientas y tiempo que los grupos de incursión simplemente no tenían. Un grupo de guerreros podía pasar por encima de la muralla usando escaleras improvisadas en puntos mal defendidos, realizar una incursión y retirarse rápidamente. Detenerse para intentar demoler secciones significaba quedar vulnerable a contraataques de las milicias locales. Segundo, estaba surgiendo un orden económico donde ambos lados de la muralla comerciaban. Los jefes pictos descubrieron que podían obtener más riqueza mediante comercio controlado que mediante incursiones destructivas. Tercero, y quizás más importante, la muralla se estaba convirtiendo en parte de la identidad cultural de ambos lados. Para los britanos del sur, representaba la conexión con el glorioso pasado romano y una barrera contra la barbarie del norte. Para los pictos se había convertido en una prueba de virilidad. Cruzarla en incursión era un rito de paso para jóvenes guerreros. Destruirla completamente eliminaría ese símbolo de logro. Durante el siglo VI, cuando los anglos comenzaron a establecerse en el este de Britania, la naturaleza del conflicto alrededor de la muralla cambió nuevamente. Los anglos, germanos continentales sin conexión histórica con Roma, inicialmente no vieron valor en una ruina de piedra, pero conforme establecieron el reino de Bernicia, que eventualmente se fusionaría con Deira para formar Northumbria, reconocieron la utilidad de la muralla como frontera norte. El rey Ethelfrid de Bernicia, en el año 600, ordenó reparaciones de secciones estratégicas, empleando albañiles locales que aún conservaban conocimiento transmitido generacionalmente de técnicas de construcción romanas. Estas reparaciones tempranas medievales eran notoriamente inferiores a la construcción original. El mortero era de peor calidad, las piedras estaban peor talladas, el grosor era inconsistente, pero funcionaban lo suficiente para mantener la línea defensiva, y lo más importante, reforzaban la presencia física de la muralla en el paisaje. Cada generación que la reparaba, aunque fuera torpemente, contribuía a su supervivencia. El siglo VII trajo una nueva dimensión a la historia de la muralla. El cristianismo. San Cuthberto, el santo más venerado de Northumbria, viajó extensamente a lo largo de la muralla, estableciendo misiones y bautizando comunidades.
Varios sitios a lo largo de la muralla se convirtieron en lugares de peregrinación. La muralla dejó de ser simplemente una estructura militar y se convirtió en parte del paisaje sagrado cristiano. Destruirla comenzaba a verse no solo como tácticamente contraproducente, sino potencialmente sacrílego. Durante el período vikingo, de los siglos 8 al 10, la muralla enfrentó nuevas amenazas, pero también encontró nuevos protectores. Los vikingos que se asentaron en el norte de Inglaterra reconocieron valor en la piedra trabajada de la muralla. Llevaron a cabo el primer saqueo sistemático de materiales, desmantelando secciones enteras para construir sus propias fortificaciones. Este fue quizás el período de mayor destrucción deliberada que la muralla enfrentó. Sin embargo, incluso los vikingos descubrieron que demoler la muralla era trabajo extraordinariamente duro. Las piedras externas podrían removerse relativamente fácil, pero el núcleo compactado resistía sus mejores esfuerzos. Para el siglo XI, cuando los normandos conquistaron Inglaterra, encontraron una muralla que había sobrevivido 600 años desde la retirada romana. Guillermo el Conquistador y sus sucesores, obsesionados con controlar el norte rebelde de su nuevo reino, vieron utilidad en la muralla como marcador fronterizo. Varios castillos normandos fueron construidos deliberadamente cerca de o incorporando secciones de la muralla. El castillo de Carlisle, por ejemplo, utilizó piedra de la muralla en su construcción original. Las guerras anglo-escocesas de los siglos XIII y XIV trajeron nueva importancia estratégica a la muralla. Aunque para entonces estaba en ruinas en muchos lugares, ambos bandos reconocían la línea que trazaba. Los tratados de paz frecuentemente referenciaban la antigua muralla como punto de demarcación territorial. Edward I de Inglaterra, conocido como Martillo de los escoceses, ordenó estudios de la muralla para evaluar si podría ser restaurada como sistema defensivo moderno. Los ingenieros medievales concluyeron que sería más económico construir nuevas fortificaciones. Pero ¿qué estaba pasando físicamente con la muralla durante estos siglos de abandono parcial y uso intermitente? El proceso de deterioro era gradualmente inexorable, pero extraordinariamente lento. El mortero romano de cal, después de siglos de curado, se había vuelto casi tan duro como la piedra misma. Donde el mortero fallaba, frecuentemente era porque la piedra circundante se había erosionado primero. Las raíces de árboles que crecían en las grietas ejercían presión lenta pero constante, ampliando fisuras. Los ciclos de congelamiento y descongelamiento fracturaban piedras individuales, pero el grosor masivo de la muralla significaba que este deterioro era superficial durante siglos. En algunas áreas, particularmente donde la muralla cruzaba terreno rocoso, la estructura se había fusionado literalmente con la geología subyacente. La cal del mortero había penetrado en las fisuras de la roca base, creando una conexión química que hacía imposible determinar dónde terminaba construcción humana y dónde comenzaba formación natural. Esta fusión accidental aumentaba dramáticamente la estabilidad de esas secciones. El siglo XVI trajo la disolución de los monasterios bajo Enrique VIII, y con ella, irónicamente, otro período de protección para la muralla. Los monjes de abadías cercanas como Hexham habían sido guardianes no oficiales de secciones de la muralla durante siglos, manteniéndola libre de vegetación invasiva, reparando pequeños daños. Cuando los monasterios fueron disueltos, ese cuidado cesó. Pero, simultáneamente, las guerras fronterizas anglo-escocesas se intensificaron, y ambos bandos encontraron utilidad táctica en una muralla que, aunque fragmentada, todavía canalizaba movimiento de tropas y definía territorio. Los Reivers, clanes fronterizos que operaban en una zona de ley ambigua entre Inglaterra y Escocia, usaban la muralla de formas que sus constructores romanos nunca habrían imaginado.
Los Mille Castles en ruinas se convirtieron en escondites para ganado robado. Las secciones intactas servían como puntos de reunión para planear incursiones. La muralla se había convertido en parte del tejido de la vida fronteriza, ni completamente destruida ni completamente preservada, simplemente existiendo como parte inmutable del paisaje. En 1603, cuando Jacobo VI de Escocia se convirtió también en Jacobo I de Inglaterra, uniendo las coronas, la frontera anglo-escocesa perdió su significado militar. Por primera vez en más de 1000 años, la muralla de Adriano ya no marcaba una frontera activamente disputada. Uno podría pensar que esto aceleraría su destrucción mediante saqueo de materiales. Y de hecho, durante el siglo XVII, el robo de piedra aumentó dramáticamente. Granjeros la desmantelaban para construir cercas. Pueblos enteros extraían bloques para iglesias y casas. La carretera militar moderna que corre paralela a la muralla en muchos lugares fue construida literalmente sobre piedras arrancadas de la estructura romana. Sin embargo, incluso este saqueo sistemático no logró eliminar la muralla. ¿Por qué? Porque el volumen de material era simplemente demasiado vasto. Se estima que la muralla original contenía suficiente piedra para construir cada casa en una ciudad de tamaño moderado. Los constructores locales podían robar piedra durante generaciones y todavía quedarían secciones sustanciales en pie. Además, las secciones más accesibles fueron saqueadas primero, dejando las partes más remotas y difíciles relativamente intactas. El siglo XVIII trajo el primer interés anticuario serio en la muralla. Eruditos como William Camden y John Horsley la estudiaron, midieron y documentaron. Sus trabajos establecieron que esta no era simplemente una curiosidad local, sino un monumento de importancia histórica continental. Este reconocimiento intelectual comenzó a cambiar actitudes. Terratenientes que previamente habían visto la muralla como fuente conveniente de materiales de construcción, comenzaron a verla como característica prestigiosa de sus propiedades. En 1801, William Hutton, un librero de 68 años, caminó toda la longitud de la muralla y publicó un relato detallado. Su libro popularizó la muralla entre el público británico educado. Por primera vez, turistas comenzaron a visitarla. Algunos incluso comenzaron a llevarse piedras pequeñas como souvenirs, una nueva forma de erosión que paradójicamente indicaba creciente apreciación cultural. El siglo XIX trajo arqueología científica. John Collingwood Bruce organizó la primera excavación sistemática en 1848. Lo que encontró asombró a todos. Bajo siglos de escombros y tierra, secciones de la muralla conservaban características originales. Almenas talladas, inscripciones legibles, incluso rastros de pintura. En algunos lugares, particularmente en los fuertes principales como housesteads, edificios completos sobrevivían hasta altura de techo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Estas excavaciones revelaron secretos de construcción que explicaban la extraordinaria durabilidad de la muralla. Los ingenieros victorianos estudiaron el mortero romano y descubrieron que su composición era superior a muchos morteros contemporáneos. La proporción exacta de cal, arena y agua había sido calibrada para crear una mezcla que se volvía progresivamente más fuerte durante siglos de curado. Analizaron la técnica de cantería y descubrieron que las piedras habían sido seleccionadas no solo por tamaño, sino por compatibilidad química, minimizando reacciones que causaran deterioro. Pero quizás el descubrimiento más significativo fue arquitectónico. La muralla no era un monolito, sino una serie de segmentos discretos construidos por diferentes unidades, cada uno con ligeras variaciones en técnica.
Estas juntas de construcción, invisibles a simple vista, actuaban como juntas de expansión naturales, permitiendo que la muralla se moviera ligeramente en respuesta a asentamiento del suelo o cambios de temperatura sin fracturarse. Era ingeniería sofisticada que la construcción moderna no redescubriría hasta el siglo XX. El siglo XX trajo tanto amenazas como protección sin precedentes. Las guerras mundiales vieron secciones de la muralla dañadas por entrenamiento militar. En algunos lugares, tanques rodaron literalmente sobre ella, pero simultáneamente el gobierno británico comenzó a adquirir secciones para preservación pública. En 1987, la muralla de Adriano fue designada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, reconociendo su importancia no solo para Gran Bretaña, sino para toda la humanidad. ¿Qué lecciones sobre ingeniería y durabilidad podemos extraer de esta historia de 2 milenios? Primero, el grosor importa. La muralla no era simplemente gruesa por estética, la masa proporcionaba redundancia. Podía perder 20 o 30% de su volumen a erosión y saqueo, y aún mantener integridad estructural. Segundo, la elección de materiales importa profundamente. La piedra local significaba que la muralla estaba en equilibrio químico con su ambiente. Tercero, el diseño debe anticipar negligencia. La muralla fue diseñada para ser mantenida, pero resultó que también podía sobrevivir siglos sin mantenimiento porque su estructura era inherentemente estable. Hoy, caminando a lo largo de la muralla, es imposible no sentir la presencia de todos aquellos que intentaron destruirla y fracasaron. Los guerreros pictos que la asaltaron durante siglos, los vikingos que la saquearon, los granjeros medievales que robaron sus piedras, incluso el tiempo mismo, el destructor definitivo, solo ha logrado derribar aproximadamente 60% de su altura original en las secciones mejor preservadas. 40% permanece casi 2000 años después. La muralla nos enseña algo fundamental sobre permanencia humana. No es la monumentalidad lo que hace a una estructura inmortal. Castillos más grandes que cualquier fuerte romano en la muralla se han desintegrado completamente. No es la belleza. Catedrales góticas más hermosas han colapsado. Es la combinación de ingeniería robusta, propósito claro, y lo que solo podemos llamar masa pura y persistente. Los romanos construyeron para eternidad no porque fueran arrogantes, sino porque entendían principios físicos fundamentales. Entendían que la gravedad es paciente, que el agua es implacable, que el viento erosiona todo eventualmente. Y diseñaron sabiendo esto, compensando con grosor, con mortero superior, con piedra masiva. ¿Podría la muralla de Adriano finalmente ser destruida completamente? Por supuesto. Un esfuerzo concertado con maquinaria moderna podría demolerla en meses, pero nadie lo hará, porque se ha convertido en algo más valioso como símbolo que como material de construcción. Es un recordatorio tangible de que los humanos pueden crear cosas que sobreviven imperios, idiomas, religiones, sistemas políticos completos. Los pictos nunca derribaron la muralla porque, en última instancia, no era simplemente una barrera física que enfrentaban, era una idea manifestada en piedra, la idea de que las fronteras pueden ser permanentes, de que la civilización puede trazar líneas y mantenerlas. Esa idea resultó más fuerte que cualquier ejército. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. En las colinas del norte de Inglaterra, bajo lluvia que cae como lo ha hecho durante milenios, la muralla de Adriano permanece, erosionada, fragmentada, robada, asaltada, pero fundamentalmente indestructible. No porque sea perfecta, sino porque 3 metros de grosor resulta que es suficiente para derrotar al tiempo mismo. Y esa, finalmente, es la lección que aquellos que intentaron derribarla aprendieron demasiado tarde.
Algunos muros, una vez construidos lo suficientemente gruesos, simplemente nunca caerán. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La muralla de Adriano se alzaba sobre el paisaje britano como un testamento de piedra a la ingeniería romana. Pero su historia, después de la retirada imperial en el año 410, es en muchos sentidos más fascinante que su periodo de servicio activo. Porque aquí comenzaba la verdadera prueba. ¿Podría una estructura diseñada para ser mantenida por miles de soldados sobrevivir siglos de abandono, conflicto continuo y la entropía inexorable del tiempo? La respuesta transformaría nuestra comprensión de lo que hace verdaderamente indestructible a una construcción humana. Los primeros años después de la retirada romana fueron caóticos. Los vici, los asentamientos civiles que habían crecido alrededor de los fuertes, no desaparecieron de la noche a la mañana. Las comunidades que habían vivido durante generaciones a la sombra de la muralla continuaron existiendo, pero ahora sin el paraguas de protección imperial. Algunas de estas comunidades intentaron mantener secciones de la muralla por cuenta propia, organizando milicias locales, reparando brechas menores, patrullando los mil castles abandonados. Los reinos britanos que emergieron del colapso romano vieron valor estratégico en la muralla. El reino de Reged, que controlaba gran parte del territorio al sur de la muralla en el oeste, incorporó secciones de la estructura en su propio sistema defensivo. El reino de Bernicia, predecesor de Northumbria, hizo lo mismo en el este. Para estas entidades políticas nacientes, la muralla representaba una frontera preexistente reconocida, algo escaso en un período donde todo estaba en flujo. Pero los pictos, ahora unificándose gradualmente en el reino de Pictavia al norte, finalmente tenían la oportunidad que habían esperado durante siglos. Sin legiones romanas defendiéndola, la muralla debería haber sido vulnerable. Y efectivamente, durante el siglo V, las incursiones pictas al sur de la muralla aumentaron dramáticamente. Sin embargo, algo extraordinario estaba sucediendo. Los pictos no estaban destruyendo la muralla sistemáticamente. ¿Por qué? La respuesta tenía múltiples capas. Primero, destruir 3 metros de grosor de piedra sólida requería herramientas y tiempo que los grupos de incursión simplemente no tenían. Un grupo de guerreros podía pasar por encima de la muralla usando escaleras improvisadas en puntos mal defendidos, realizar una incursión y retirarse rápidamente. Detenerse para intentar demoler secciones significaba quedar vulnerable a contraataques de las milicias locales. Segundo, estaba surgiendo un orden económico donde ambos lados de la muralla comerciaban. Los jefes pictos descubrieron que podían obtener más riqueza mediante comercio controlado que mediante incursiones destructivas. Tercero, y quizás más importante, la muralla se estaba convirtiendo en parte de la identidad cultural de ambos lados. Para los britanos del sur, representaba la conexión con el glorioso pasado romano y una barrera contra la barbarie del norte. Para los pictos se había convertido en una prueba de virilidad. Cruzarla en incursión era un rito de paso para jóvenes guerreros. Destruirla completamente eliminaría ese símbolo de logro. Durante el siglo VI, cuando los anglos comenzaron a establecerse en el este de Britania, la naturaleza del conflicto alrededor de la muralla cambió nuevamente. Los anglos, germanos continentales sin conexión histórica con Roma, inicialmente no vieron valor en una ruina de piedra, pero conforme establecieron el reino de Bernicia, que eventualmente se fusionaría con Deira para formar Northumbria, reconocieron la utilidad de la muralla como frontera norte.
El rey Ethelfrid de Bernicia, en el año 600, ordenó reparaciones de secciones estratégicas, empleando albañiles locales que aún conservaban conocimiento transmitido generacionalmente de técnicas de construcción romanas. Estas reparaciones tempranas medievales eran notoriamente inferiores a la construcción original. El mortero era de peor calidad, las piedras estaban peor talladas, el grosor era inconsistente, pero funcionaban lo suficiente para mantener la línea defensiva, y lo más importante, reforzaban la presencia física de la muralla en el paisaje. Cada generación que la reparaba, aunque fuera torpemente, contribuía a su supervivencia. El siglo VII trajo una nueva dimensión a la historia de la muralla. El cristianismo. San Cuthberto, el santo más venerado de Northumbria, viajó extensamente a lo largo de la muralla, estableciendo misiones y bautizando comunidades. Varios sitios a lo largo de la muralla se convirtieron en lugares de peregrinación. La muralla dejó de ser simplemente una estructura militar y se convirtió en parte del paisaje sagrado cristiano. Destruirla comenzaba a verse no solo como tácticamente contraproducente, sino potencialmente sacrílego. Durante el período vikingo, de los siglos VIII al X, la muralla enfrentó nuevas amenazas, pero también encontró nuevos protectores. Los vikingos que se asentaron en el norte de Inglaterra reconocieron valor en la piedra trabajada de la muralla. Llevaron a cabo el primer saqueo sistemático de materiales, desmantelando secciones enteras para construir sus propias fortificaciones. Este fue quizás el período de mayor destrucción deliberada que la muralla enfrentó. Sin embargo, incluso los vikingos descubrieron que demoler la muralla era trabajo extraordinariamente duro. Las piedras externas podrían removerse relativamente fácil, pero el núcleo compactado resistía sus mejores esfuerzos. Para el siglo XI, cuando los normandos conquistaron Inglaterra, encontraron una muralla que había sobrevivido 600 años desde la retirada romana. Guillermo el Conquistador y sus sucesores, obsesionados con controlar el norte rebelde de su nuevo reino, vieron utilidad en la muralla como marcador fronterizo. Varios castillos normandos fueron construidos deliberadamente cerca de o incorporando secciones de la muralla. El castillo de Carlisle, por ejemplo, utilizó piedra de la muralla en su construcción original. Las guerras anglo-escocesas de los siglos XIII y XIV trajeron nueva importancia estratégica a la muralla. Aunque para entonces estaba en ruinas en muchos lugares, ambos bandos reconocían la línea que trazaba. Los tratados de paz frecuentemente referenciaban la antigua muralla como punto de demarcación territorial. Edward Prim de Inglaterra, conocido como Martillo de los escoceses, ordenó estudios de la muralla para evaluar si podría ser restaurada como sistema defensivo moderno. Los ingenieros medievales concluyeron que sería más económico construir nuevas fortificaciones. Pero ¿qué estaba pasando físicamente con la muralla durante estos siglos de abandono parcial y uso intermitente? El proceso de deterioro era gradualmente inexorable, pero extraordinariamente lento. El mortero romano de cal, después de siglos de curado, se había vuelto casi tan duro como la piedra misma. Donde el mortero fallaba, frecuentemente era porque la piedra circundante se había erosionado primero. Las raíces de árboles que crecían en las grietas ejercían presión lenta pero constante, ampliando fisuras. Los ciclos de congelamiento y descongelamiento fracturaban piedras individuales, pero el grosor masivo de la muralla significaba que este deterioro era superficial durante siglos. En algunas áreas, particularmente donde la muralla cruzaba terreno rocoso, la estructura se había fusionado literalmente con la geología subyacente. La cal del mortero había penetrado en las fisuras de la roca base, creando una conexión química que hacía imposible determinar dónde terminaba construcción humana y dónde comenzaba formación natural.
Esta fusión accidental aumentaba dramáticamente la estabilidad de esas secciones. El siglo XVI trajo la disolución de los monasterios bajo Enrique VIII, y con ella, irónicamente, otro período de protección para la muralla. Los monjes de abadías cercanas como Hexham habían sido guardianes no oficiales de secciones de la muralla durante siglos, manteniéndola libre de vegetación invasiva, reparando pequeños daños. Cuando los monasterios fueron disueltos, ese cuidado cesó. Pero, simultáneamente, las guerras fronterizas anglo-escocesas se intensificaron, y ambos bandos encontraron utilidad táctica en una muralla que, aunque fragmentada, todavía canalizaba movimiento de tropas y definía territorio. Los Reivers, clanes fronterizos que operaban en una zona de ley ambigua entre Inglaterra y Escocia, usaban la muralla de formas que sus constructores romanos nunca habrían imaginado. Los Mille Castles en ruinas se convirtieron en escondites para ganado robado. Las secciones intactas servían como puntos de reunión para planear incursiones. La muralla se había convertido en parte del tejido de la vida fronteriza, ni completamente destruida ni completamente preservada, simplemente existiendo como parte inmutable del paisaje. En 1603, cuando Jacobo VI de Escocia se convirtió también en Jacobo I de Inglaterra, uniendo las coronas, la frontera anglo-escocesa perdió su significado militar. Por primera vez en más de 1000 años, la muralla de Adriano ya no marcaba una frontera activamente disputada. Uno podría pensar que esto aceleraría su destrucción mediante saqueo de materiales. Y de hecho, durante el siglo XVII, el robo de piedra aumentó dramáticamente. Granjeros la desmantelaban para construir cercas. Pueblos enteros extraían bloques para iglesias y casas. La carretera militar moderna que corre paralela a la muralla en muchos lugares fue construida literalmente sobre piedras arrancadas de la estructura romana. Sin embargo, incluso este saqueo sistemático no logró eliminar la muralla. ¿Por qué? Porque el volumen de material era simplemente demasiado vasto. Se estima que la muralla original contenía suficiente piedra para construir cada casa en una ciudad de tamaño moderado. Los constructores locales podían robar piedra durante generaciones y todavía quedarían secciones sustanciales en pie. Además, las secciones más accesibles fueron saqueadas primero, dejando las partes más remotas y difíciles relativamente intactas. El siglo XVIII trajo el primer interés anticuario serio en la muralla. Eruditos como William Camden y John Horsley la estudiaron, midieron y documentaron. Sus trabajos establecieron que esta no era simplemente una curiosidad local, sino un monumento de importancia histórica continental. Este reconocimiento intelectual comenzó a cambiar actitudes. Terratenientes que previamente habían visto la muralla como fuente conveniente de materiales de construcción, comenzaron a verla como característica prestigiosa de sus propiedades. En 1801, William Hutton, un librero de 68 años, caminó toda la longitud de la muralla y publicó un relato detallado. Su libro popularizó la muralla entre el público británico educado. Por primera vez, turistas comenzaron a visitarla. Algunos incluso comenzaron a llevarse piedras pequeñas como souvenirs, una nueva forma de erosión que paradójicamente indicaba creciente apreciación cultural. El siglo XIX trajo arqueología científica. John Collingwood Bruce organizó la primera excavación sistemática en 1848. Lo que encontró asombró a todos. Bajo siglos de escombros y tierra, secciones de la muralla conservaban características originales. Almenas talladas, inscripciones legibles, incluso rastros de pintura. En algunos lugares, particularmente en los fuertes principales como housesteads, edificios completos sobrevivían hasta altura de techo. Era como si el tiempo se hubiera congelado.
Estas excavaciones revelaron secretos de construcción que explicaban la extraordinaria durabilidad de la muralla. Los ingenieros victorianos estudiaron el mortero romano y descubrieron que su composición era superior a muchos morteros contemporáneos. La proporción exacta de cal, arena y agua había sido calibrada para crear una mezcla que se volvía progresivamente más fuerte durante siglos de curado. Analizaron la técnica de cantería y descubrieron que las piedras habían sido seleccionadas no solo por tamaño, sino por compatibilidad química, minimizando reacciones que causaran deterioro. Pero quizás el descubrimiento más significativo fue arquitectónico. La muralla no era un monolito, sino una serie de segmentos discretos construidos por diferentes unidades, cada uno con ligeras variaciones en técnica. Estas juntas de construcción, invisibles a simple vista, actuaban como juntas de expansión naturales, permitiendo que la muralla se moviera ligeramente en respuesta a asentamiento del suelo o cambios de temperatura sin fracturarse. Era ingeniería sofisticada que la construcción moderna no redescubriría hasta el siglo XX. El siglo XX trajo tanto amenazas como protección sin precedentes. Durante la Primera Guerra Mundial, secciones de la muralla fueron dañadas cuando el gobierno británico construyó campos de entrenamiento militar cerca de ella. Soldados jóvenes que pronto partirían hacia las trincheras de Francia caminaban sobre las mismas piedras que legionarios romanos habían colocado 18 siglos antes. En la Segunda Guerra Mundial, la muralla se convirtió en parte de las defensas costeras británicas contra invasión alemana. Se construyeron búnkeres de concreto incorporando secciones de la muralla romana, creando una fusión extraña de fortificaciones separadas por 2 milenios. Pero fue después de las guerras mundiales cuando la muralla enfrentó quizás su mayor amenaza moderna: el desarrollo urbano y la agricultura industrial. Tractores masivos araban campos que habían permanecido sin tocar durante siglos, destruyendo inadvertidamente secciones enterradas de la muralla. Proyectos de construcción de carreteras amenazaban con cortar directamente a través de sitios arqueológicos importantes. En los años 50 y 60, parecía posible que la muralla pudiera finalmente ser destruida no por invasores hostiles, sino por simple negligencia y progreso económico. La respuesta vino de una coalición improbable de académicos, activistas locales y finalmente el gobierno británico. En 1972, la muralla de Adriano fue designada monumento programado, proporcionando protección legal contra desarrollo no autorizado. Cualquier trabajo cerca de la muralla requería permisos especiales y supervisión arqueológica. Esta legislación llegó justo a tiempo. Secciones que habrían sido destruidas por proyectos de construcción fueron preservadas o al menos excavadas científicamente antes de ser alteradas. Los años 70 y 80 trajeron un boom en arqueología profesional a lo largo de la muralla. Excavaciones en sitios como Vindolanda revelaron hallazgos extraordinarios. Tablillas de madera con escritura preservada en condiciones anaeróbicas del suelo húmedo británico. Estas tablillas, cartas personales de soldados romanos, ofertas comerciales, listas de inventario, proporcionaron información sin precedentes sobre la vida diaria en la frontera. Una tablilla particularmente conmovedora era una invitación de cumpleaños de una esposa de comandante a otra. Te ruego, hermana mía, que vengas a nosotros para celebrar mi día. Estos descubrimientos humanizaron la muralla. Ya no era simplemente una estructura militar masiva, sino el hogar de personas reales con vidas ordinarias, soldados que se quejaban del clima británico, comerciantes que regateaban precios, mujeres que organizaban fiestas, niños que jugaban en las sombras de las fortificaciones. La muralla había sido una comunidad viviente durante 3 siglos, y los artefactos preservados lo demostraban vívidamente.
En 1987, UNESCO designó la muralla de Adriano como Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal excepcional. Esta designación trajo recursos internacionales para conservación, pero también impuso obligaciones. El gobierno británico y English Heritage, la organización responsable de sitios históricos, debían desarrollar planes de manejo comprensivos para equilibrar preservación con acceso público. El desafío era real. Para finales del siglo XX, aproximadamente 500.000 de personas caminaban a lo largo de la muralla anualmente. El Camino Nacional de la Muralla de Adriano, una ruta de senderismo de 135 kilómetros que sigue de cerca la línea de la muralla, se había vuelto enormemente popular. La erosión causada por miles de pies era, en algunos lugares, más dañina que siglos de negligencia. Se implementaron medidas, caminos pavimentados en áreas de alto tráfico, secciones frágiles cerradas al acceso público, programas de educación para visitantes sobre la importancia de no tocar o remover piedras. Pero surgió un debate filosófico profundo. ¿Debería la muralla ser preservada exactamente como está, permitiendo que el deterioro natural continúe? ¿O debería ser activamente restaurada para devolver secciones a su apariencia original? Los conservacionistas se dividieron. Algunos argumentaban que la muralla era una ruina romántica cuya belleza residía precisamente en su estado deteriorado, marcado por tiempo y historia. Otros insistían en que restauración cuidadosa, usando técnicas romanas originales donde fuera posible, permitiría a generaciones futuras entender mejor la monumentalidad original de la estructura. El compromiso llegó en forma de restauración selectiva y mínima. En lugares donde la muralla estaba en peligro inminente de colapso, se realizaron intervenciones estabilizadoras usando mortero que coincidiera químicamente con el original, pero que fuera distinguible visualmente para arqueólogos futuros. En otros lugares, la muralla fue simplemente consolidada, asegurando que el deterioro futuro fuera lo más lento posible sin intentar revertir el daño existente. El siglo XXI ha traído tecnologías de preservación y estudio que los romanos jamás podrían haber imaginado. Escaneo láser aerotransportado ha mapeado cada centímetro de la muralla y su paisaje circundante con precisión milimétrica, revelando características invisibles a simple vista. Radar de penetración terrestre ha detectado estructuras enterradas sin necesidad de excavación destructiva. Análisis químicos sofisticados del mortero han permitido a científicos entender exactamente cómo los romanos lograron crear una mezcla tan duradera. Estos estudios han revelado algunos hechos sorprendentes. Por ejemplo, se descubrió que el mortero romano de cal se fortalece continuamente durante siglos mediante un proceso químico donde la cal absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, convirtiéndose gradualmente en carbonato de calcio, esencialmente piedra caliza. Esto significa que secciones de la muralla son literalmente más fuertes hoy que cuando fueron construidas originalmente hace casi 2000 años. Es una forma involuntaria de autocuración estructural que la ingeniería moderna apenas está comenzando a comprender y replicar. Otro descubrimiento fascinante involucra la técnica romana de construcción de cimientos. Donde el terreno era inestable o pantanoso, los constructores excavaban zanjas profundas y las llenaban con piedras trituradas compactadas, creando una base drenante que prevenía asentamiento diferencial. En algunos lugares, estas capas de cimientos alcanzan 3 metros de profundidad. Esta inversión masiva en trabajo invisible aseguró que la superestructura permaneciera estable incluso cuando el suelo circundante se movía por procesos naturales. Hoy, la muralla de Adriano atrae a más de 1 millón de visitantes anualmente,
convirtiéndola en una de las atracciones turísticas más populares del norte de Inglaterra. Los ingresos generados por turismo sostienen comunidades rurales a lo largo de su ruta. Hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, todos dependen de la presencia continua de la muralla. Es una ironía que esta estructura militar, diseñada para excluir y controlar, ahora funciona como un imán económico, atrayendo personas de todo el mundo. Pero el turismo masivo trae sus propios desafíos de conservación. En 2021, durante la pandemia de COVID-19, cuando menos visitantes caminaban por la muralla, los conservacionistas notaron algo sorprendente. En áreas de alto tráfico, la vegetación comenzó a recuperarse rápidamente. Musgos y líquenes que habían sido pisoteados hasta la inexistencia durante décadas reaparecieron. Esto planteó una pregunta difícil. ¿Estaba el amor por la muralla inadvertidamente destruyéndola? La respuesta ha sido un enfoque de gestión más sofisticado. Sistemas de reserva limitan el número de visitantes en secciones particularmente frágiles durante temporada alta. Senderos alternativos alejan tráfico de las partes más vulnerables. Programas educativos enseñan a visitantes cómo su comportamiento individual impacta colectivamente la preservación del monumento. Es un equilibrio delicado entre accesibilidad y protección. El cambio climático presenta nuevas amenazas. Patrones de lluvia más intensos e impredecibles aumentan erosión. Los ciclos de congelamiento-descongelamiento, que ya eran el principal mecanismo de deterioro natural, se están volviendo más extremos en frecuencia. Veranos más calurosos causan expansión térmica diferencial entre el núcleo de la muralla y su cara externa, potencialmente acelerando separación de piedras. Los científicos de conservación están monitoreando estos efectos y desarrollando estrategias de adaptación. Una propuesta controversial involucra aplicar selladores modernos a secciones expuestas de la muralla para proteger contra infiltración de agua. Los oponentes argumentan que esto alteraría fundamentalmente la naturaleza histórica de la estructura, creando una especie de momificación artificial. Los proponentes responden que sin intervención, secciones significativas podrían perderse en el próximo siglo. El debate continúa, reflejando tensiones más amplias en el campo de conservación de patrimonio sobre hasta dónde es aceptable alterar objetos históricos para preservarlos. ¿Qué lecciones sobre durabilidad estructural podemos extraer definitivamente de la historia de 2 milenios de la muralla de Adriano? Primero y fundamentalmente, la masa importa enormemente. La muralla no sobrevivió porque era particularmente elegante o eficiente en uso de materiales. Sobrevivió porque era masivamente sobreconstruida según cualquier estándar de ingeniería moderno. 3 metros de grosor proporcionó redundancia múltiple. Podía perder 30 o 40% de su volumen y aún mantener coherencia estructural. Segundo, la calidad de materiales es absolutamente crítica. El mortero romano de cal, mezclado con proporciones exactas y curado correctamente, resultó ser superior a muchos morteros modernos en durabilidad a largo plazo. Los romanos no tenían cemento Portland, pero lo que tenían, cuando se mezclaba y aplicaba correctamente, era lo suficientemente bueno para milenios. Tercero, el diseño debe anticipar el peor escenario. Los ingenieros romanos no construyeron la muralla asumiendo mantenimiento regular perpetuo. La construyeron para resistir negligencia, conflicto, saqueo, y porque asumieron el peor escenario, la estructura sobrevivió cuando esos peores escenarios inevitablemente ocurrieron. Cuarto, la distribución de cargas importa tanto como la fuerza absoluta. La muralla no era simplemente un montón de piedras apiladas. Era una estructura cuidadosamente estratificada, donde cada capa distribuía peso de manera que ningún punto individual estuviera sometido a estrés excesivo.
Las juntas de construcción, entre segmentos, actuaban como válvulas de alivio, permitiendo movimientos sin fractura catastrófica. Quinto, la integración con el entorno importa. Donde la muralla se construyó directamente sobre roca base, ha sobrevivido mejor. Donde cruzaba terreno más suave, los romanos invirtieron en cimientos profundos. Reconocieron que una estructura es tan fuerte como el suelo que la sostiene. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Párate hoy junto a la muralla de Adriano, en un día gris y ventoso, típico del norte de Inglaterra. Coloca tu mano sobre piedras colocadas hace 1900 años, por hombres cuyos nombres se perdieron en el tiempo. Siente la textura áspera de la piedra arenisca, erosionada por casi 2000 ciclos de estaciones. Mira hacia el norte, hacia las colinas donde los pictos observaban esta barrera imposible y planeaban en vano su destrucción. Mira hacia el sur, donde generaciones de britanos, anglos, normandos, ingleses encontraron identidad y propósito en su sombra. La muralla de Adriano nunca cayó porque resultó que 3 metros de grosor, construidos con precisión romana y determinación imperial, es suficiente para derrotar no solo a ejércitos, sino al tiempo mismo. Los pictos no fracasaron por falta de coraje o determinación. Fracasaron porque estaban luchando contra geometría, física y química. Estaban intentando derribar con fuerza muscular y armas de hierro lo que requeriría siglos de erosión o toneladas de explosivos modernos para destruir completamente. Y esa, finalmente, es la lección profunda que la muralla enseña. La permanencia humana no viene de intención o voluntad solamente, sino de comprender y trabajar con las leyes inmutables del universo físico. Los romanos no construyeron para impresionar a sus contemporáneos, construyeron para eternidad porque entendían que la gravedad no negocia, que el tiempo no perdona, que la piedra bien colocada puede desafiar milenios. En las colinas del norte de Inglaterra, bajo lluvia que cae como lo ha hecho desde antes de que los humanos caminaran erguidos, la muralla de Adriano permanece, erosionada sí, fragmentada ciertamente, robada generacionalmente, asaltada repetidamente, pero fundamentalmente, imposiblemente, magníficamente indestructible. 3 metros de grosor resultaron ser, al final, suficiente para la eternidad.